Buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a la pantalla 9, esto es Mejor de Noche, minuto de venta, pena de muerte en Estados Unidos, un argentino condenado. Estaremos hablando con Juan Carlos Vega, su abogado, las penas de muerte que recrudecen y vuelven en los Estados Unidos, en la mayoría de los estados permitidas, y también con Elena Medina, que es periodista y sabe un montón y está en New Jersey. 70% de las camas ocupadas en Cava con respecto al COVID. Estaremos hablando con Juan Carlos Cisneros, subdirector del Hospital Muñiz. Es un tema interesante y que nos deja de preocupar y está en la mira de todos con el regreso a las fases y los anuncios de mañana. El fantasma de la peste negra en pleno siglo XXI, casos en China, Mongolia, Estados Unidos. Hugo Pisis, epidemiólogo, infectólogo, profesor titular de medicina del Centro de Enfermedades Tropicales Argentino, nos va a contar de qué se trata la peste negra. ¿Otra vez? ¿De nuevo? ¿Vuelve? ¿Qué onda? ¿Cómo es? ¿Estamos llenos de pestes? Bien. Vuelven los vuelos a Madrid y a Miami por parte de Aerolíneas. El amigo Jorge Polanco, comandante y consultor aéreo, que ya nos ha visitado oportunamente aquí en el piso, nos estará contando esto porque para argentinos y residentes podrán empezar a viajar un toque antes de lo previsto, que era en septiembre. Buenas noches para todos, bienvenidos. Total Black de Soy Malu Tedesco en la jornada de hoy. ¿Cómo me gusta vestirme de negro, de Sanso? Mira, fíjate. Sí, y mi mujer lo sabe y me da el gusto, ¿viste? Nos queda bien, cuando nos vestimos de negro sí, nos queda bien. Lucaso, me encanta el negro. Bueno, sonó feo, me encanta el negro, pero me encanta el color. Bueno. Sí. Bien, bienvenidos, estamos listos para hablar de esto que es un tema serio, picante y en Estados Unidos aún, que en la mayoría de los estados está instalada la pena de muerte, durante un tiempo no había sido tema y ahora recrudeció la noticia porque volverían a ejecutar a personas que por supuesto están privadas de su libertad por haber cometido asesinatos atroces y demás, pero es todo un tema en los Estados Unidos. Elena Medina está con nosotros desde New Jersey. Hola Elena, ¿cómo te va? Leo Montero te saluda. Hola Leo, un gusto. Un gusto saludarte. Entiendo que sabes mucho del tema y quería que me des tu mirada con respecto a esto. Va a haber un par de ejecución, no sé si es importante marcar o no los estados, pero ¿qué se dice en Estados Unidos con respecto a esto, a la pena de muerte que vuelve a recrudecer? Tenemos el informe primero, no digas nada, perdóname, vemos el informe, lo vemos todos juntos y después me decís. Estados Unidos realizó este martes su primera ejecución federal en 17 años. Según informan medios estadounidenses, la decisión fue tomada en una ajustada votación de los miembros de la Corte Suprema. Right, early, the Supreme Court issued a 5-4 decision clearing the way for federal executions once again, and they started this morning in Indiana with David Lewis Lee. Daniel Lewis Lee, condenado por el asesinato de 3 miembros de una familia en 1996. Su ejecución se realizó pese al rechazo de la familia de las víctimas. Esta sentencia no ha hecho nada excepto causar a nuestra familia más dolor y más pena. Esta situación solo ha agravado nuestro dolor. Y seguir diciendo que se hace en nombre de nuestra familia no es honesto. El gobierno de Trump, que defiende penas más duras para los criminales, anunció en julio de 2019 que la administración federal iba a volver a usar la pena capital. Siempre es difícil, estás hablando de la pena de muerte, pero cuando se habla de personas que hicieron lo que hizo esa persona en particular, eso también es difícil. Estados Unidos es el único país del continente americano que sigue ejecutando a personas tras condenarlas a pena de muerte. En total, 29 de los 50 estados la permiten, aunque algunos no la ejecutan desde hace muchos años. Hay otros 2 agendados para esta semana. Wesley Ira Purkey violó y asesinó a una niña de 16 años y mató a una mujer de 80. Y Dustin Lee Honken asesinó a tiros a 5 personas, mientras que en agosto recibirá la inyección Kate Dwayne Nelson por secuestrar, violar y estrangular a una niña de 10 años. La presencia del Papa en Estados Unidos renovó las esperanzas de un condenado a muerte de nacionalidad argentina, quien se halla tras las rejas en Texas. Víctor Saldaño, el argentino, que está condenado a muerte por secuestro y asesinato allí en Estados Unidos. Y yo por no darme quitar de golpe, pues se me disparó la... ¿Qué tantas veces le diste tiro? 4 tiros. Fueron 3 en el pecho y 1 en la cabeza. Bien, vamos a dejar lo de Saldaño para después, que Juan Carlos Vega, su abogado, nos va a contar puntualmente con él. Con vos, Elena, nos gustaría una visión general de la pena de muerte en Estados Unidos y de lo último que ha dicho Trump y lo que acabamos de ver en el informe. Claro que sí, como saben, luego de 17 años se están llevando a cabo las primeras ejecuciones por inyección letal para convictos de asesinato.
Esta orden para continuar las ejecuciones fue pedida por el gobierno de Trump con ayuda del fiscal general William Barr, y esto empezó el año pasado más o menos. Y él asegura que las ejecuciones buscan cumplir con las víctimas y sus familiares, ya que quienes fueron asesinados, la mayoría eran niños y ancianos. Y como te digo, la ciudadanía lo está viendo como algo muy inusual, que está siendo como usado estratégicamente por Trump y su campaña, ya que tenemos elecciones en noviembre. Sí. Y esto está siendo, discúlpame, está siendo usado en favor de Trump, supuestamente, según algunos analistas, por el hecho de que ejecutar a estas personas que han hecho mucho daño a otros es como la pena de muerte, es mostrar justicia para los familiares. Aunque vemos familiares que dicen, a nosotros nos revuelve la herida de nuevo y hasta no queremos saber nada si esa persona que mató a un familiar nuestro va a morir o no. Hay gente que ni siquiera quiere eso, ¿no? Sí. Sí, es así mismo, y justamente con la muerte de Daniel Lewis Lee este martes pasado, la familia se sintió súper indignada, como dijiste, y están declarando injusto que el gobierno siga usando el dolor de ellos mismos para poder llevar esto a cabo. Esta mañana también la familia el día de él, la familia de Daniel quería estar ahí con él, y no pudieron por la situación del COVID-19. Y así esta mañana también tuvimos otra ejecución de Wesley Ira Perky, quien fue sentenciado por violación y asesinato de una joven de 16 años. Como te estaba diciendo, no se está viendo muy bien el tema por acá. Como te dije, tenemos las elecciones a final del año. Y también la semana pasada Trump, su presidencia, vamos a decirle, redujo la sentencia de Roger Stone, quien fue parte de su campaña y también acusado de mentir a las autoridades durante la investigación de Robert Mueller el año pasado. Obviamente la Corte Suprema no es influida por el Poder Ejecutivo ni tampoco representan los grupos políticos del país, pero vale recalcar que los jueces a favor de restituir las ejecuciones fueron los más conservativos del grupo. Bien. Quería saber, no sé si ella o vos, Diego, lo sabes, si no nuestra producción, porque los 50 estados de Estados Unidos, en la mayoría hay pena de muerte. Entonces, entiendo cuando uno dice, va a ser... 29. 29 de los 50, perfecto, pues eso había dicho la mayoría, pero no sabía bien el número exacto. Bien, entiendo que la gente está acostumbrada en Estados Unidos a la pena de muerte. La verdad, no sé cuánto le satisface, cuánto lo disfruta, cuánto le hace bien, cuánto le haría votar al nuevo presidente, cuánto tiene de estrategia. Lo que sí es cierto es que, hay gente quejándose porque un tipo que violó a una nena de 16 años lo vayan a matar o quede vivo en la cárcel, digamos, en Estados Unidos, en los lugares permitidos. ¿Hay gente protestando en contra de esto? A ver, Diego, lo que hay son encuestas que te muestran un poco cuál es el pulso social respecto a la situación. En estos momentos, una encuesta del mes de junio dice que el 54% de los estadounidenses considera que es moralmente aceptable la pena de muerte, pero el punto a prestar la atención es que en el año 2006, con la misma encuesta, el 71% de los estadounidenses consideraba que la pena de muerte era socialmente aceptable. Por lo cual lo que vemos ahí es una baja bastante abrupta. Se redujo del 71 al 54. Claro, la población, digamos, más o menos está hoy mitad y mitad. Yo te diría que casi sí, pero atención con esto, porque recién Elena hablaba muy bien de la cuestión electoral. El 3 de noviembre son las elecciones. Pensemos que el contrincante demócrata de Donald Trump es Joe Biden. Joe Biden está en contra de la pena de muerte, así que ahí también hay un punto de grieta y de diferencia de cara a las elecciones. Y algo muy importante, del total de los que están a favor de la pena de muerte, o que la consideran moralmente aceptable, del 54%, el 77% de los republicanos, el 77% está a favor. Bien. O sea que los votantes de Trump, en su gran mayoría, están a favor de la pena de muerte. Elena, la última te hago muy breve. Ya tengo a Juan Carlos Vega, que es el abogado de Víctor Saldaña, una persona que está en el pasillo de la muerte, que es argentino, que puede ser ejecutado también y demás. Y desde ya, Elena, muchísimas gracias. Pero en los otros estados, no en los 29 que sí está, en los otros estados, la cadena perpetua en Estados Unidos, ¿es perpetua de verdad? Es decir,
se mueren en la cárcel hasta el fin de sus días? Bueno, usualmente no te podría decir ciertamente, pero ya cuando uno llega a una edad mayor, la mayoría de las veces se les ofrece clemencia, y también los estados tienen el poder de poder bajar la sentencia de estas personas que ya están añares. Digamos, por ahí la prisión domiciliaria después de los 70 años, una cosa así como puede ser en otros lugares del mundo, calculo. De caso en caso, sí. Claro. Elena, muchísimas gracias, un beso enorme, muy amable, ¿eh? Igualmente, gracias. Muy bien, Elena Medina, que es periodista paraguaya desde New Jersey, nos daba toda esta información. Juan Carlos, ¿cómo te va? Leo Montero te saluda, un gusto, gracias por estar aquí con nosotros. Sos el abogado de Víctor Saldaño, un hombre que está condenado en prisión, argentino, condenado a perpetua y a pena de muerte, ¿digo bien? Hola Leo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te hablo desde Córdoba, te escucho muy bien. Un gusto. Lo primero que quiero decir es que todo lo que diga yo lo estoy diciendo porque lo dice el tribunal más alto que tiene América, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la que Estados Unidos está adherido. ¿Qué ha dicho la Comisión Interamericana? Que son nulas las condenas de muerte, las 2 condenas de muerte impuestas, ¿no?, por haber estado impregnadas de racismo. Esa es la característica central que tiene el caso. En realidad no es un caso de pena de muerte, es un caso de racismo seguido. De racismo judicial, me decís. Esto es racismo judicial, porque ¿qué significa? A diferencia del caso de George Floyd, que conmueve al mundo, que es racismo policial, aquí es racismo judicial. ¿Por qué es racismo judicial? Sería muy largo de explicar. Ha habido un protocolo que Texas emplea en el primer juicio para medir la peligrosidad de un condenado, ello, la imposición de la pena de muerte, que fue declarado racista ya por la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos en el caso Saldaño contra Tego. Ya que esto es largo. O sea que ya no se discute que el racismo impregnó la pena de muerte. Pero este racismo es de carácter judicial porque son los jueces, son las leyes del estado de Texas las que están impregnadas de racismo, y no solamente es el caso de un policía blanco que mata a un manifestante negro como es Floyd. Todo eso se planteó en la audiencia última el miércoles 8 de julio, la semana pasada, sí. Y Estados Unidos, representado por el Departamento de Estado, aceptó los hechos. Bien. ¿Usted cree que debería, te digo usted o te digo vos, como te parezca, pero ¿crees que debería ser liberado Saldaño, que es tu protegido, digamos, y tu representado? ¿Debería ser liberado o está bien que sea juzgado y que tenga pena de muerte en caso que así lo mereciere? Soy abogado de Saldaño desde hace 22 años y lo soy ante el tribunal máximo que tiene América, que es la Comisión Interamericana. Estados Unidos lo reconoce. Nunca hemos defendido la inocencia de Saldaño. Nunca hemos dicho que sea inocente. En realidad Saldaño, el argentino, participó de un crimen horrible. No se supo si él apretó el gatillo o simplemente fue la campana. Pero él participó. De todas formas, ya en el año 1991, años, nosotros planteamos de que no nos llevaba a nosotros defender la inocencia de Saldaño, sino el derecho que Saldaño tenía a tener un juicio justo, como si fuese un blanco, un puritano, un protestante, un anglosajón. Este es el punto del caso. Bien, vamos a ver, se está cortando un poquito de la comunicación, de todas maneras vamos a ver ya el tape de la primera declaración de Saldaño, después Diego tiene más información, mientras retomamos con Juan Carlos. Lo vemos, por favor. Ya no sé qué decir ya. La verdad. La única manera que te puedas ayudar tú solo es decir la verdad. ¿En qué me va a ayudar? ¿En qué me va a ayudar? Well, te va a ayudar en tu casa porque todo lo que me dices tú, si lo escribes, va a ir contigo, con tu causa. Okay.
Si esta cosa fue accidente, si no fue adrede, que este señor murió, en eso puedes poner ¿qué pasó? Bueno, ahorita sí le bajamos del carro al hombre. Esa fue la intención. ¿Qué ibas a hacer? Le bajamos el carro. ¿El carro? Se lo robamos. Pero en la hora de que lo llevamos a McKinney, el hombre pues se me echó encima, ¿entiendes? Se me echó encima. Y o sea que me quería quitar el revólver, ¿entiendes? ¿Quería quitar la qué? El revólver. ¿La pistola? Entonces, yo para no dejarme quitar el revólver, pues se me echó encima, ¿entiendes? Y yo para no dejarme quitar el revólver, pues se me disparó el arma. ¿Qué tantas veces le diste tiros? 4 tiros. ¿En el pecho, en la espalda o con...? Fueron 3 en el pecho y 1 en la cabeza. Bien, ahí está la primera declaración de Víctor Saldaño entonces. Diego. Hay una cuestión que es importante entender muy sintéticamente acerca de la polémica que ha generado la pena de muerte en Estados Unidos. En 1972, la Corte Suprema de Justicia la declara inconstitucional, pero después, en 1976, dice que no es inconstitucional en sí y que tiene un efecto disuasorio frente a otros posibles delitos que se puedan cometer. Algo realmente muy polémico. Entonces, algunos estados empiezan a aplicarla y después, en 1988, se vuelve a legalizar para delitos federales. Ese es el recorrido que hace a lo largo de la historia. Y actualmente, en todo Estados Unidos, por delitos federales, hay 60 personas que están condenadas a muerte. La situación siempre hay que mirarla también desde un punto de vista humanitario, más allá del delito que hayan cometido estas personas, algunos de ellos, por supuesto que horrendo, pero tiene que ver también con qué posición se para el Estado, un Estado, se considera humanitario frente a este tipo de situaciones, porque las personas pasan decenas de años en un corredor de la muerte con la incertidumbre permanente, sistemática, todos los días, de que al día de mañana pueden ser asesinadas, ¿no? Digamos, porque en definitiva el Estado es el que toma la decisión legal vía la pena de muerte. Es una situación muy compleja. Sí. Quería antes de ir con Juan Carlos un tema que me interesaba mucho a mí. Oklahoma es el estado de Estados Unidos que tiene, según su población, más cantidad de muertes de pena de muerte per cápita, pero Texas, que yo tenía la duda ese, me lo chequeó el oráculo, es el que más ha ejecutado a lo largo de la historia. Sabemos nosotros que en Texas, we don't call the police, no llamamos a la policía, los texanos se arreglan entre ellos, es un estado bastante particular en ese sentido, republicano, etcétera, etcétera. Allí es donde digo esto porque allí es donde está Saldaño y demás. ¿Cómo y qué es el corredor de la muerte, Juan Carlos? Antes que nada, ese video que pasaron ustedes, donde Saldaño aparece confesando, es un video que se toma en una celda, en una policía de... El que habla es... Y el valor jurídico que tiene esa declaración, 0. De todas formas, insisto, nosotros no hemos defendido jamás la daño, sino las garantías judiciales que debe tener un latino. Para que ustedes se den una idea, el nivel de racismo que ha tenido el juicio con el argentino Saldaño, ese protocolo que tenía Texas, que ya no lo tiene más, en el año 1996, cuando se Saldaño, era como un multiple choice, donde había 22 o 24 preguntas en la práctica y en consecuencia imponer la pena de muerte. 3 preguntas: ¿joven o viejo? Joven, hay peligrosidad. ¿Varón o mujer? Si sos varón, hay peligrosidad. Y la tercera, ¿cuál es tu raza? Si sos latino o negro, sos peligroso. Claro. Si sos blanco, no sos peligroso. Eso es increíble. Es la ley tejana. Eso es lo más increíble, eso es Estados Unidos, eso es series, documentales, películas por todos lados. Es terrible incluso la cantidad de gente que han ejecutado inocentes. Hay películas que hablan de esto, no solo en Texas, sino en Oklahoma y en todos los estados. Eso es terrible y es lo mismo que estamos viviendo el día de hoy. O sea, la del abuso de autoridad para con George Floyd y lo que sigue pasando es eso. Sos negro, sos latino, sos más peligroso que un blanco. Y ni te cuento, lo sabrás vos más que nadie, la lista de blancos
asesinos seriales del mundo, de la historia, ¿no? Criminalística. Esto es lo que se probó en el caso, porque más allá de lo que se pueda decir a nivel periodístico, a nivel moral, a nivel político, esto está probado. La Comisión Interamericana declaró nula la condena de muerte de Saldaña y declaró, a raíz de la otra pregunta que me haces vos, que el corredor de la muerte no es una cárcel, sino que es un sitio técnico de tortura. Con 5 años en el corredor de la muerte, cualquier aparato psicológico del ser humano se degrada absolutamente. Saldaña no es más un ser humano. Lleva 24 años en el corredor de la muerte, durmiendo aproximadamente 20 horas por día. Por supuesto que por supuesto que le dan las 3 comidas que son 1.500 calorías por día, llenas de medicamentos. Es la única forma que puede soportar ese encierro del que no sale hace 24 años. Eso es el corredor de la... Este tramo final es lo último que quería escuchar, Juan Carlos, y te lo agradezco enormemente. Es lo más contundente de todo. O sea, es gente que ya está muerta viva, que está dopada, que le dan de comer, que la mantienen ahí, que esa será su condena para aquellos que sufrieron su daño, seguramente. Algunos prefieren eso y no que los maten. Digo, los familiares, ¿no? Los que sufrieron del otro lado las pérdidas de estos asesinos. Y por el otro lado, esta confirmación de que entonces está ahí, pero no va a tener la pena de muerte. Así que... Pero una cosa más, a raíz de lo que ustedes decían. ¿Qué impacto tiene la pena de muerte en la seguridad? En 22 años que llevo en este caso, he estado varias veces en Texas y en Washington. Entre los 29 estados, yo creía que eran 32, creo que son 32, lo que pasa es que hay 3 que han establecido una moratoria. Sí, son 29. Y los 18 estados que no la tienen, los índices de inseguridad y de seguridad ciudadana son exactamente los mismos. Es decir, que la pena de muerte en términos de seguridad ciudadana, más allá del análisis moral que haga uno. Sí, digamos, la pena de muerte esté en el Estado, no amilana a aquel que está en la mala vida, aquel que roba y te va a matar, no. Claro. Saber que tiene pena de muerte o no, le es lo mismo, digo, no tiene que ver con el índice de seguridad. Eso debería tener más que ver con el sistema de prevención de la sociedad y de educación y de muchas otras cosas que tendríamos que tener un programa más largo y no lo tengo, Juan. Y lo último que te digo, hoy en Estados Unidos son 2.834 condenados a muerte. 2.834 seres humanos que están en el corredor de la muerte, de los cuales el 70% son negros y latinos. Sí, y ya están muertos en vida. Gracias, Juan, te mando un abrazo, muy amable, ¿eh? Gracias a vos. Muy bien. Me parece a mí, perdón que me meto a rotular y a titular sobre el final, pero digo, lo que acaba de explicar el corredor de la muerte es, ya están muertos en vida. Están dopados, duermen, comen, es como tenerlos ahí muertos pero vivos. Por eso digo, ¿será esa la condena para... la condena en vida para aquellos que les violaron a la hija, para aquellos que les mataron a un familiar? ¿Será mejor la pena de muerte? Es un tema delicadísimo en general. En principio es un poco perverso, ¿no? Digo, en definitiva, aquellos que cometen esos delitos, que son delitos horrendos, el Estado no puede ponerse a la altura de la perversidad de aquellos que cometen un acto semejante. Por lo tanto, el Estado me parece que tiene que garantizar condenas que sean las condenas que le correspondan. Y si es una cadena perpetua, que sea la cadena perpetua. Pero lo peor que le puede hacer un ser humano es privarlo de su libertad. Yo te digo, yo fui a Austria... Sí, yo sé que con eso ya está bien, pero viste cuando la gente dice, porque hay que ponerse en la vereda de aquel por supuesto, que le mataron un hijo, que se pudre en la cárcel. Para esa gente que se pudre en la cárcel es eso. Después realmente no sé si la pena de muerte, como hemos visto, les revuelve más y ya es innecesario porque nada te devuelve el ser querido que partió, que mataron, o si preferís que viva como viven en el corredor de la muerte. La verdad que no, me parece que eso ya es personal, es delicado, es cuánto dolor le deseo a ese hijo de puta que mató a alguien que yo... ¿Me entendés? Es como ya una situación... Alguno dirá prefiero que lo maten y otro dirá prefiero que se pudre. Que se pudra es eso, que sufra en vida eso. Esto es lo que uno escucha que dicen todos aquellos que lamentablemente han tenido una pérdida semejante. No, eso seguro. Lo que pasa es que si nos ponemos en el lugar de esa gente, seguro que vamos a pensar algo así. Lo que pasa es que me parece que un Estado no puede guiarse únicamente o no puede guiarse por las emociones de aquellos que son víctimas de un delito o de los familiares de las víctimas de un delito. ¿Y por qué, la última que te tenés que ir, y por qué debería guiarse?
Me parece que tiene que guiarse por una normativa. O además de las emociones, ¿por qué más? No. Yo creo que no debe guiarse por las emociones. Creo que debe guiarse por una jurisprudencia que lo que siente es básicamente a determinado delito corresponde determinada condena. Porque en definitiva, te digo de vuelta, me parece que lo peor que le puede hacer un ser humano es privarlo de su libertad. Seguro. ¿No? Ese es el peor castigo que puede tener un ser humano en vida. Por tanto, me parece que después agregarle a ese castigo cuestiones que me parece que ya son un poco perversas, como tenerlo en un corredor de la muerte, como decís vos, bien dicho, digo, casi muerto en vida. Zombies. O someterlo a una suerte de torturas. Digo, me parece que no es por ahí que un Estado democrático tiene que llevar adelante los castigos para aquellos que merecen castigo porque han cometido delitos. Sí. Bien, Dieguito, gracias. Por favor. Buenas noches, muy amable. Se va Diego a ser millonario, ¿no? Tiene cosas que hacer. Tiene cosas que hacer, como siempre. Está con nosotros Juan Carlos Cisneros para hablar del 70% de las camas de terapia intensiva ocupadas en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Un gusto saludarte. Es subdirector del Hospital Muñiz. Te saluda Leo Montero. ¿Cómo estás? Bien, un gusto, Leo. Un gusto en saludarte. Gracias, también. igualmente. Muy amable. Muchas gracias por estar en el programa. ¿Está bien o está mal que siendo casi 20 de julio, invierno, el famoso pico, estemos en un 70%? ¿Hay que asustarse? ¿Es lo esperado? No, yo creo que es lo esperado. Creo que todo hay que mirarlo con mucha precaución, incluso las mismas previsiones que nosotros hacemos, uno tiene que ser bastante cauto. Pero digamos que yo creo que estamos en lo que buscamos estar, y eso se puede ver si comparamos con otros países y eso. Siempre uno tiene que seguir sujetando la rienda para que no se nos escapen las cosas. Pero yo creo que estamos bien. Mirá, yo no entiendo nada más que como un ciudadano normal y lo que vengo escuchando y hablando todo el tiempo. Me da la sensación que preferiría un 50 y no un 70 de este lado. Preferiría el 50% de ocupación me era más alentador, sabiendo que agosto hace mucho frío, que va a haber muchas otras afecciones. ¿No te da un poquito de... ¿No preferirías un 50 en vez de un 70? Capaz que me decís que sí, igual me decís que estamos bien, pero... No, el tema es el siguiente, o sea, uno siempre cuanto más te sobre, mejor. Claro. Ahora, hay una realidad, o sea, yo te puedo contar también la parte negativa de todo esto. A ver. La negativa de todo esto es que el recurso más problemático en esta pandemia es el de las terapias intensivas, se ha visto en todos los lugares del mundo. En nuestro país, yo soy terapista, por eso conozco del tema, digamos, un poco más allá de mi función de subdirector de este momento. Yo hasta hace un año era jefe de terapia intermedia del hospital. Siempre el recurso humano en terapia intensiva fue un problema, o sea, no hay muchos especialistas en terapia intensiva, hay 1.800 en el país, no llegan a cubrir las necesidades. La parte de enfermería especializada en terapia intensiva también está bastante acotada. Los esfuerzos que se hicieron en todo este tiempo, que prácticamente duplicaron o triplicaron en algunos casos las camas, fueron muy importantes y más o menos estamos cubriendo eso. Desde ese punto de vista, si las cosas no se escapan, estar en un 70% está perfecto. Bien, ahí también veíamos que el número global, porque el 70% es el de CABA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, combinado con el primer cordón de provincia de Buenos Aires, lo que se llama AMBA, está en un 63. Es decir, que en el combinado de los dos, donde igual se interna gente que vive en provincia, en capital y viceversa, más o menos estamos ahí. Ahora, este esfuerzo que decís, es lo que nosotros vimos, por ejemplo, camas adicionales, respiradores, montar todo eso. Hemos visto para lugares leves en Costa Salguero, hemos visto Tecnópolis, que no sé qué pasó. Ese esfuerzo de cada una de las camas adicionales. ¿Se sigue trabajando hoy? ¿Se siguen consiguiendo más? ¿Y qué valor hay? ¿Qué valor económico le pone el Estado a cada cama con un respirador que consigue para terapia intensiva? Mirá, yo te voy a comentar lo que conozco, que es lo de capital. Lo de provincia también sé que se hicieron muchas cosas, pero toco de oído, digamos. Bien, perfecto. No lo sé, no he estado ahí. En capital, te puedo decir, el Hospital Muñiz contaba con 16 camas para ventilar pacientes. Hoy hemos llegado a 54. Yo, siendo jefe de terapia intermedia, prácticamente tuve muy pocos elementos, me costaba conseguir cada respirador. Conseguimos algo en la epidemia del 2009, que vinieron algunos respiradores. Conseguir cada aparato era una lucha difícil y costaba. Hoy
todo eso en 6 meses ha entrado lo que no entró en 20 años en el hospital, prácticamente en recursos de ese tipo. Desde ese punto de vista somos unos privilegiados y yo creo que nunca vi tanto compromiso en el sector político como lo he visto en este momento, y creo que contamos con ministros de lujo y con autoridades políticas que se comprometieron con el tema. Y yo encima tengo la suerte de tener un director que es González Montaner, que es lo mejor que he visto como director. Bien, un apuro y una urgencia a la que nos llevó la pandemia para tener todo esto. En buena hora por un lado, en mala por el otro, porque todos quisiéramos tener hospitales gratuitos bastante más en el país y de mejor estado. Porque la idea también de esta cuarentena así extendida es que justamente no colapse el sistema. Con estas vueltas a aperturas que va a haber, especialmente en Capital, que entiendo, mañana en el anuncio, se van a empezar a diferenciar un poquito de provincia. ¿Crees que puede empezar a mayor circulación de nuevo, mayor cantidad de casos? ¿Está especulado desde tu punto de vista ese contenido? Mira, esto es exclusivamente mi punto de vista. En Capital yo creo que está bien que empiece a haber una apertura. Bien. ¿Y por qué digo esto? Porque yo veo que en Capital estamos en una meseta de casos. Es más, yo creo que no hubo una gran repercusión de algunas medidas que se tomaron. Yo empecé a estudiar los números cuando surgió el tema de los runners. Claro. Entonces me fui un poco para atrás porque a mí me parecía que no era peligroso, pero digo, no, lo voy a mirar. Voy a mirar cómo progresa esto, a ver si realmente esto genera algún problema o no. Y lo que yo vi es que en Capital se mantiene una cierta estabilidad, que se ha entrado en una meseta. Hay más casos, pero cuando vos me podés decir, uy, hay más casos en Capital. Sí. Hay más casos ahora, qué sé yo, a principios de junio había 400, a fines de junio había 800, a principio de julio ya entramos en 1000 y nos mantenemos entre los 1000 y 1200. Ahora yo también te puedo decir que esa cifra también depende, que a principios de junio la cantidad de testeos diarios era de 400. A principios de julio, a principios de julio eran de 1000. Claro. Después llegamos, a principios de julio eran de 2000 y ahora estamos en 4000. Entonces, que estemos en esa cifra a mí no me resulta tan alarmante. Claro. Siempre para el cuello de botella sigue siendo las terapias intensivas, porque al haber un efecto acumulativo de los pacientes que permanecen muchas veces mucho tiempo en terapia intensiva, genera que esa acumulación pueda dejarnos sin camas. Claro. Entonces, esa es la parte que yo creo que la estamos manejando, pero que es la que a mí más me preocupa. En el hospital, con Pablo González Montaner y eso, para resolver un poco este tema hicimos otra cosa también. Fue abrir una sala para pacientes que no eran autoválidos, pacientes ancianos, que son muy comunes en esta pandemia y que muchas veces quedan estacionados en terapia, para poderlos sacar. El otro problema era el de los polineuropáticos, o sea, por la medicación pacientes que quedan con grandes problemas musculares. También hicimos esa sala para poder manejar esos pacientes sin que estén en terapia intensiva y con la idea de ir desahogando el recurso más importante que tenemos para la pandemia y a la vez brindarle a esos pacientes una atención más adecuada, porque en esa sala en el hospital se inauguró un grupo de cuidados integrales y en la sala 6, que quedó a cargo de una médica que también no solo hace cuidados integrales, sino que también hace cuidados paliativos para los pacientes que puedan tener problemas que ya no tienen resolución. Entonces, de a poco se fue generando toda la estructura para atender a estos pacientes de la mejor manera posible. Excelente, Juan Carlos, ha sido un placer, te mando un abrazo enorme, muy amable. Un gusto estar con ustedes, un abrazo enorme. Muy amable. Bebe, para cerrar, finalmente las dos partes, digamos, la Reta en Capital, Kicillof y para nosotros Horacio, Axel y Albert. Sí, claro. Y Albert. Coincidieron esta cosa que se dio un montón, que lo de los runners finalmente fue una cosa gestual, como diciendo, no era un problema, lo sacaron para prevenir, ahora por eso se especula que vuelvan. No solo los runners, sino todo lo que estaba abierto en Capital antes, mueblerías, florerías, comercios de cercanía, etcétera, etcétera. Esperemos la confirmación, ¿no? Sí, se espera la confirmación, pero se especula que va a ser con eso y como decía él, que le parece sensato, porque Capital ya está en una meseta, que vaya abriendo escalonadamente y hay un plan, se
semana a semana que se va a informar mañana y demás. Se demostraron los números en todo caso, que aquellas 2 semanas de los runners no incidieron en los números que estamos sufriendo hoy. Es lo más mínimo. Por eso te dicen, fue gestual, fue onda, dale, haceme... Lo traduzco, haceme la gamba, saquémoslo, la gente protestó, no pasa nada, pero después vuelven. Más o menos se dije, palabras más. Bien, interpreto las palabras yo. Presentando a Hugo Pizzi para que nos hable del fantasma de la peste negra, casos en China, Mongolia y Estados Unidos. Hugo, buenas noches, es epidemiólogo e infectólogo. ¿Cómo te va, Hugo? ¿Qué tal, Leo? Por lo visto esta noche volviste a tus orígenes vos, ¿no? Sí, ¿no? Claro, seguro. ¿Todos cordobeses? Todos cordobeses metí hoy. Es que yo pedí, pues estoy cansado que me metan gente de otras nacionalidades, enero. Estoy cansado. Estoy cansado de Marcelo. Bueno, banqueame un cachito que te quiero recomendar. Sí, dale, yo sé que vos sos muy dulce. Huguito, ¿estás en Córdoba Capital? Córdoba Capital, Universidad Nacional de Córdoba. Muy bien. Trabajando. Muy bien, la docta, muy bien. Escúchame, ¿qué es esto de la peste negra? Que ya la tuvimos, ya la sufrió la humanidad. Se detectan ahora unos casos en China, Mongolia y Estados Unidos. ¿Es peste negra? ¿Es otra cosa? No, es la peste negra, la famosa peste bubónica, que tuvo una epidemia espantosa en el año 1347 hasta el 53, que fueron 6 años donde murieron millones de personas. Vos sabés que esta enfermedad tiene una curiosidad muy grande, porque la pulga que transmite, esto lo transmite una pulga, pero la pulga que lo transmite no es del ser humano, sino que es de los roedores o de las ratas. Claro. Y cuando la rata muere por la peste bubónica, la pulga nota de que se le acabó el calor y tiene que saltar a un ser que tenga calor en su cuerpo. Por eso cuando pasa un hombre accidentalmente o vive en una zona donde no hay higiene o hay mucha suciedad, la pulga pega un salto de centímetros y cuando quiere picarlo al hombre hace fuerza porque se le coaguló la sangre de la rata y te tira todo la pastorela pesti que se llama y vos te contaminas. Vos me dirás, pero ¿qué es lo que pasa? Siempre existió la peste en las regiones, por ejemplo, selváticas o en las regiones donde hay una frondosa, diríamos, cantidad de árboles o zona boscosa, y entonces de vez en cuando siempre aparece algo. No son grandes brotes, pueden ser brotes de 4, 5, 6 personas, o si no de pronto un cazador furtivo que quiere o que lleva animales o carnea animales, y entonces esos son las personas que lo pueden tener. Pero hay una cosa que es fundamental, Leo. La peste bubónica con una inyección de penicilina se cura. O sea, ni siquiera hace falta vacuna, no hace falta nada. Y la otra epidemia, de las epidemias que mató más de 9 millones de personas en el mundo, y ya mucho más cerca nuestro, en el año 1897, donde Jenner descubre la vacuna contra la viruela, observando, por ejemplo, a las personas que ordeñaban vacas, entonces que tenían pústulas. Y entonces él sacó material de la pústula de una de las ordeñadoras y se la puso a un chico, y esa pústula logró que se curara y ahí nació la vacuna. Por eso, vacuna es el concepto de vacuna. Sería la primera vacuna y por eso el Instituto Jenner, que lleva el nombre de Edward Jenner en honor a este investigador, es el que hoy tiene la vacuna contra el COVID más adelantada. A tal punto que te diría que ya le dijeron al primer ministro inglés que van a tener 500 millones de dosis para septiembre y 2.000 millones de dosis para fin de año. En este momento hay 4 lugares, 4 fábricas que la están fabricando ya, en la India, Noruega, Suiza e Inglaterra. Y te voy a dar un dato muy interesante que generalmente se habla poco. Las investigaciones de prueba de esta vacuna no solo lograron determinar de que suben notoriamente los anticuerpos, sino que también estimula la producción de linfocitos T, que son las células que a nosotros nos ayudan. Por lo tanto, estamos muy esperanzados con esta vacuna porque va a tener una doble acción que la va a hacer mucho más fuerte y mucho más contundente. Claro, el hecho de que haya muchas dosis, o sea, por un lado asusta, por el otro tranquiliza que ya haya, digamos, una vacuna que te la pones y ya está. Ahora, la vacuna, ¿cómo y a quiénes se aplica? ¿Te agarrás peste negra? ¿Cómo te la agarrás? Listo, ¿te pasó, qué sé yo, no sé, los roedores? Porque no se contagia de persona a persona.
Sí, no. Esta siempre tiene que estar la pulga de por medio. Bien, vino la pulga, te picó. La pulga Messi, te picó. Te agarró peste negra. ¿Qué síntomas tenés? Empezás a tener unos problemas a nivel pulmonar muy grande y te sale un pulgón. Por eso se llama peste bubónica. O peste negra porque vas tomando una coloración en la piel que es distinta a la que vos tenías. Ajá, correcto. Pero eso es fácil. Esa es una patología que se cura fácilmente con un antibiótico. Lo que yo te conté de la vacuna esta nueva es la vacuna para esta pandemia que estamos pasando. ¿Para la que estamos pasando, a cuál te referís? ¿Al COVID o a la...? El COVID. Ah, COVID. Perfecto. No, me mezclaste, pensé que me estabas hablando de que estaba la dosis para la peste negra. ¿Y por qué los casos que se detectaron en China, Mongolia y Estados Unidos? En Estados Unidos decían que, claro, a través de, como son roedores, a través de las ardillitas había llegado. Claro, porque es un roedor también, pero en general siempre en la historia de la humanidad la peste bubónica o peste negra siempre ha sido a través de la rata. Y te cuento algo que está en las crónicas médicas de la antigüedad. Dice que cuando fue la epidemia de peste negra, algo curiosísimo, dice que los maridos abandonaban a las mujeres. Bueno, esto no sería tan contundente ni tan llamativo, pero que las madres abandonaban a sus hijos es lo más raro que se escuchó en la historia de la medicina. Era terror lo que tenían contra la peste bubónica. Mirá vos, ¿y por qué los abandonaban? Por el miedo, el espantoso miedo que tenían. Y entonces si alguien enfermaba, directamente huían despavoridos para poder evitar la enfermedad, porque era una cosa desconocida, no sabían. Vos sabés que esta peste negra del año 1500 llegó con los barcos de Asia, y ahí aparecieron y bajaron los barcos en Italia, en Venecia, y fue un desastre. Ahora, mirá vos qué increíble. Vos sabés que de esto estuvimos hablando con Felipe Piña, que nos dio una clase magistral de lo que había sido cuando tratamos las epidemias de la historia, la gripe española y demás. Hablamos de la peste negra, llamada bubónica, todo esto del 1345 y demás. Y hablamos de todo esto que estás hablando vos. Digo, qué locura que en aquel momento duró 6 años porque se desconocía y no se sabía. Y hoy en el 2020 también el mundo desconocía el COVID y está sabiendo, y todo el tiempo estamos desconociendo por la mano del hombre en los animales y las cagadas que nos mandamos, y como que sabemos y accionamos, y el hombre va sobreviviendo, pero en el camino quedan muchas muertes. Fíjate que hoy no va a morir nadie de peste negra. Es muy difícil, absolutamente difícil, pero el hombre siempre orada a la naturaleza, siempre rompe el equilibrio, claro, siempre deforesta. Entonces todos los animales que vivían ahí, todos, le rompiste el nicho ecológico, salen de ahí, pero no salen solos, salen con sus virus, con sus hongos, con sus riquecias, con sus bacterias. Entonces ahí donde viene el problema. O no te llama la atención que se ven lechuzas en barrios privados, o zorros cuando vas por la ruta y matas zorros. Están destruyendo el ambiente. Entonces la naturaleza se cobra. Obvio, mirá, acá un caso que viste que ahora nosotros tenemos en un ratito en el otro bloque, en la sección del Pocas Pulgas. Hoy vamos a volver a hablar del yaguareté, que quedan solo 20, con la gente de Greenpeace que acompaño, porque el yaguareté necesita como 2 ciudades de Buenos Aires de selva, y es el único cazador del tapir furtivo. O sea, ellos son los que mantienen la ecología. Ahora, si los tipos no tienen bosque, se empiezan a extinguir, y si la caza furtiva es salvaje, bien digo, también es un problema para ellos. Entonces todo el tiempo querían sacar. ¿Te acordás los carpinchos de Abril, del barrio Abril? Sí. Bueno, Abril, acá en Quilmes, zona sur, en el country, nadie quiere los carpinchos, pobrecito. Yo me los quiero llevar a mi casa. Pero claro, los carpinchos, el lugar era de ellos. Absolutamente. Era de ellos el lugar. Sí. ¿Entendés? Bueno, los humanos no entendemos. Seguro. Vamos y arrasamos. Huguito, ha sido un placer, espectacular lo tuyo. Te mando un abrazo enorme. Igualmente para vos. Hasta pronto. Gracias, papá. Muy amable. Bien, excelente hoy. Qué buena noche de cordobeses. No sé que me alegra mucho cuando hay cordobeses. Traigan un Fernet. Sí, falta un Fernet. Hace 4 meses que no bebo. Estamos todos en casa. Gracias. Mañana, interesantísimo. Mañana es viernes. Sí, claro. ¿Ya es viernes mañana? Sí. Se me pasó. Hablando de semana en enero. Bueno, hablando que se me pasó volando. Mañana Jorge Polanco estará con nosotros, que es justamente comandante y consultor aéreo y que estuvo acá en el piso. Pero mañana nos va a contar en profundidad, para charlar largo y tendido,
de esta cantidad de vuelos a Miami y a Madrid que los argentinos, residentes o no, podrán hacer a partir de agosto. Se adelanta un mes. ¿Te acordás que nos dijeron 1 de septiembre no se puede volar a ningún lado? Bien, se va a poder en agosto y Jorge nos va a poner en tema mañana a full. Además de que tenemos adopciones en vivo, adopciones de pichichos al rescate. Viene mañana, que es un éxito, así que mañana todo el mundo a adoptar, se llevan comida de Congo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, amigos, estamos en el último bloque. Esto es Mejor de Noche, nuestra sección del Pocas Pulgas. Aquí tenés atrás al Yaguareté. Nuestros amigos de Greenpeace, como te conté la semana pasada, están en esto de que se cumple un año del amparo presentado por Greenpeace ante la Corte Suprema. Quedan 20 solamente. 20 en la región del Gran Chaco y 250 yaguaretés en todo el territorio argentino por culpa de la deforestación. Mirá el siguiente video y después te cuento más. Bien, por eso hicimos el video hace un tiempito en las redes sociales con la gente de Greenpeace con el tema de la deforestación cero, que en plena cuarentena no habían parado. Tiene que ver la deforestación con también muchas veces, no sé si este es el caso, con la plantación de soja. ¿Para qué? Para darle de comer la soja a los feedlots de todas las vacas, para después nosotros comernos la vaca. Así es como funciona el sistema. Mientras tanto se rompen muchas cosas, se rompe el ecosistema, se deforesta, no tiene lugar el yaguareté para vivir. Necesita 40.000 hectáreas de bosque continuo y en buen estado, es decir, como estuvo siempre. Eso es 2 veces la ciudad de Buenos Aires, que es lo que te contaba antes. Fue declarado Monumento Natural Nacional. Esto quiere decir que las autoridades de la Administración de Parques Nacionales deben implementar un plan que asegure la supervivencia, porque fue declarado Monumento Natural Nacional. No está sucediendo, es el único depredador capacitado para capturar el tapir, como te contaba antes del corte, y es un hermoso ejemplar divino que llega a medir 2,5 metros, que pesa 140 kilos y que no puede hablar, no puede pedir, no puede nada. Solo ve, hacé de cuenta que te van destruyendo tu casa y que cada vez somos menos familiares y que tu casa no la ves nunca y cada vez te voltean más y no sabes dónde vas a vivir y te agarra desesperación y te agarra estrés y te agarra todo. Y encima te declararon monumento de no sé qué y resulta que no le dan pelota. Así que firmá, acompañanos junto a Greenpeace para cuidar al yaguareté. En este año que se cumple del amparo presentado por ellos ante la Corte Suprema. Ojalá seamos escuchados. Pasamos a otro tema que tiene que ver con este perro asesinado en La Pampa. Las imágenes que podés ver son las que tienen que ver con esto, que ocurrió el 13 de julio en la localidad de Victorica, en La Pampa. Una persona a bordo de un Gol Tren color rojo, que ya está incautado por la justicia, provocó la muerte de un perro tras atropellarlo varias veces. No contento con chocarlo una vez, se logró dar con el involucrado. Este es el auto. Reconoció la autoría del hecho, aduciendo que había chocado y había pasado por arriba con el auto al perro. Pero al ver que quedó vivo, lo volvió a pasar por encima para darle muerte. Esto no es lo que dice el tipo, sino que dice que es casual. Pero todo indica que así fue. Es decir, lo chocó varias veces hasta matarlo. Porque esta basura no se quedó conforme con haberlo matado una vez, sino que se quería asegurar con que estaba bien muerto y lo chocó varias veces. Bien, quedó en calidad de detenido, comunicado a disposición del magistrado, y se le inició una causa que fue cartulada obviamente bajo maltrato animal y acto de crueldad a los animales, que es la 14346, que es la famosa y bendita ley que tenemos para proteger a nuestros animales, que está bastante flojita y no pudimos aumentar las penas, lamentablemente. Los políticos se nos terminaron riendo en la cara, no hubo ni siquiera quórum y quedamos con esta ley que máximo de 1 año, pero nadie va preso. Ojalá alguien vaya preso. Ayer te mostramos lo de Junín. El fiscal general de la ciudad de Victorica se llama Armando Agüero. Don Armando Agüero, ¿cómo le va? Buenas noches. Le pedimos, por favor, a nombre de todos los que amamos los animales, que se haga justicia. Los fiscales son la doctora Moyano González y el doctor
Cupayolo, les pedimos que obren con la mayor rigurosidad con la ley que permite, dentro de lo que les permite la ley, con la mayor rigurosidad que puedan, para que tipos como estos que andan matando autos con un auto, matando perros con un auto, quiero decir, me pongo nervioso y me duele, tengan lo que se merecen, tengan la justicia que se merecen. Así que por favor les pedimos encarecidamente que vayan hasta las últimas consecuencias y no pase esto. Para empezar a sentar precedente y demostrar a la sociedad que alguno va preso por matar animales. El de Junín, este otro, el otro que va a cazar y todos los que hacen cosas que no están permitidas. Bien, y lo último, vamos a meternos con buenas noticias. Tenemos nuestra sección del Good News, así que la parte más dura ya pasó en este sentido. Tenemos good news, tenemos adopciones. Te queremos mostrar que los Messi fueron adoptados. Aquí los tenés. Difundimos el caso el 2 de julio. Fueron adoptados en forma conjunta finalmente. Y esa es la alegría que tenemos porque tienen 1 año de vida y entre los dos no llegan a pesar 10 kilos menos que son los Messi. Hermosos, hermosos, hermosos. Era un caso divino que pasamos el 2 de julio y han sido adoptados. Así que estamos muy, pero muy contentos. Mirá, ahí están con su nueva familia. No tengo los nombres, pero les mando un beso grande a los chicos que los adoptaron. Unos divinos totales. Y también apareció Pogo, es la otra buena noticia que tenemos. Pogo es un caso que difundimos el 8 de julio. Ya viene Pogo, ya viene. Ahí está. Ese es Pogo. Al otro día de salir del programa nos llamaron para dar aviso que lo habían visto y lo tenían retenido, así que apareció, lo pusimos acá, lo difundimos, lo vieron y alguien avisó amablemente, sin recompensa, como debe ser, y Pogo apareció y mirá qué alegría, mirá qué video, mirá qué momento donde sucede el reencuentro. Así que gracias a todos, Pocas Pulgas, que nos da tantas satisfacciones. Mañana nos visitan en vivo las chicas y los chicos de Pichichos al Rescate, conjuntamente con Congo, para que tengas alimento, para que adoptes y para que, si los adoptas en vivo, le podamos dar más alimento justamente a todos los refugios que vienen con los perritos en adopción. Así que muchas gracias. Mañana Pichichos al Rescate en vivo acá y contento por las apariciones. Y por favor, los fiscales y los de Greenpeace, denme bola, ayúdennos, que necesitamos mucho por los animales. En instantes con Viviana Canosa llega Aníbal Fernández, no te lo pierdas. Aníbal siempre con su elocuencia va a estar charlando con Viviana en nada personal. Gracias, Bendita, que nos precede, y Mejor de Noche formando el gran prime time del 9. En tiempo de cuarentena quédate con tu Canon, porque Canon y con Canon todos podemos estar seguros, entretenidos y relajados. Si todavía no tenés tu colchón Canon, aprovechá las promos increíbles que estamos online y lo puedes recibir en tu casa. Canon es nuestro colchón, el colchón de los argentinos. Canon es mi colchón. Oh, oh. Gracias, mañana 21:50 volvemos. Adiós.